Miralo otra vez al que está a tu lado y decirle: Dios en esta noche te va a sorprender. ¿Cuánto lo creen? Fíjense que los pensamientos de Dios están mucho más altos que nuestros pensamientos, asimismo nuestros caminos. Por eso vamos a ir a la Biblia y vamos a abrir la Biblia en el libro de Salmo, capítulo 32, versículo 1. Y en esta noche de Santa Cena he titulado el mensaje: El poder del perdón. ¿Por qué? Porque como seres humanos necesitamos entender que Dios nos creó con un plan, con un propósito. Y ese plan y ese propósito que Dios tiene para nuestra vida, nadie lo puede frenar, nadie lo puede detener, nadie puede hacer que no se concrete, ni el diablo, solamente nosotros. Por eso vamos a ver lo que dice ahí, Salmo capítulo 32, versículo 1. ¿Lo tenemos? Dice lo siguiente: bienaventurado. ¿Cuánto dicen bienaventurado? Aquel cuyo transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Cuánto dicen bienaventurado? 3 veces feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Cuántos fueron perdonados? ¿Saben que cuando Dios nos perdonó, cuántos dicen Dios me conoce? A ver, ¿cuántos saben que Dios le conoce? Dios sabe todo lo que hacemos. Entre nosotros podemos aparentar algo, podemos fingir algo, pero aquel que conoce nuestro corazón, Él lo sabe todo. Y cuando Dios lo sabe todo, nosotros tenemos que saber que Él lo sabe todo, de tal manera que no le tengamos que ocultar nada a aquel que lo sabe todo. Y fíjense que así mismo como el Señor perdonó nuestros pecados, y los perdonó ¿para qué? Para que nosotros podamos vivir el plan que Él tiene para nuestra vida de una manera más rápida de lo que nosotros nos imaginamos. Muchas veces hay cosas que Dios tiene, pero hay algo que nos está tirando hacia atrás. Hasta que descubrimos que es eso que nos amarra y nos tira para atrás. Y cuando nos damos cuenta y cortamos eso, comenzamos a estar más livianos y comenzamos a ir hacia adelante. Y todo aquello que se levanta en contra del plan de Dios cae por suelo. ¿Pero por qué? Porque sabemos que ya no somos deudores al pecado. No somos esclavos del pecado. Ahora somos hijos de Dios. Y para eso tenemos que entender que cuando hablamos de perdón, tenemos que hablar como el Señor perdonó nuestras vidas. Si cada uno de nosotros tenemos que contar el testimonio de cada uno, va a llevar tiempo. Y no sé si están conmigo en esto, que muchas veces vas a querer contar parte de tu testimonio, pero parte de tu otro testimonio no lo vas a querer contar porque te da vergüenza. ¿Cuánto les pasó eso alguna vez? ¿Cuántos se avergüenzan muchas veces de lo que hicieron, de lo que éramos? A ver, ¿cuántos? Le hablamos a una persona y le decimos: ¿sabes? Jesús me perdonó. Jesús me limpió. Jesús me purificó. Antes estaban los vicios. Antes le faltaba el respeto a mi madre, a mi padre. Antes hacía... Pero hay cosas en las cuales que no le decimos a la gente porque nos da vergüenza. Pero nosotros sabemos que Él perdonó esas cosas que le contamos a la gente, pero también sabemos que Dios perdonó las cosas que no le contamos a la gente, porque nos avergüenza.
Muchas veces cuento que cuando estaba perdido, mal, que salíamos a la noche con mis amigos y después terminaba a lo mejor alcoholizado, tirado en una zanja y orinado mal. Y uno le cuenta, pero es que uno testifica para que entienda a otra persona cómo Dios perdonó nuestras vidas. Y muchas veces me da vergüenza contar eso. Y cuando veo a una persona en esas mismas condiciones y los veo ahí tirado en una zanja, mal, sucio, digo, uy, pobre persona. Y el Señor me hace recordar que yo también estaba en esas condiciones. Y ahora que Él me libró de las garras del diablo y ya no soy deudor ni esclavo al pecado, hoy soy libre. ¿Para qué? Para alcanzar lo que Dios tiene para mi vida, para mi familia y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando sabemos lo que Dios hizo por nuestra vida, cómo Él nos perdonó, eso nos da la libertad. ¿Para qué? Para ir hacia adelante. Y cuando miramos hacia atrás es para testificar y para darnos cuenta lo infelices que fuimos antes de conocer al Señor. Pero en un momento Jesús le enseña a sus discípulos a orar. Y vamos a verlo ahí, el libro de Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante. Jesús le comienza a sus discípulos a enseñar. Cuando dicen, hay que aprender a orar. No es decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea, y cuántas cosas que podamos decir, y terminamos esa oración religiosa, amén, y seguimos cuando realmente eso tiene una profundidad. Y vemos lo que dice en el capítulo 6 de Mateo, versículo 9. Jesús le dice lo siguiente: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, cuando dicen como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Cómo el Señor les enseña cómo tenían que orar? Les dice, ustedes van a tener que orar así. Los discípulos en un momento le dicen, Señor, así como Juan le enseña a sus discípulos, enséñanos tú a nosotros a orar. Porque claro, veían cómo se manifestaba el poder de Dios a través de la oración de Jesús. ¿Y qué es lo que querían ellos? Manifestarse en el mismo poder en el cual estaba Jesús. Y Jesús les enseñó. Y ustedes tienen que orar así. Y ustedes lo primero que tienen que entender es que ustedes tienen que orar al Padre. Al Padre. ¿Cuántos están aquí? Amén. No se le ora al Espíritu Santo. No se le ora al Hijo. Jesús le enseñó a qué? A orarle al Padre. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Pero en esa oración, fíjense lo que Jesús les habla sobre el perdón. Y en el versículo 12 dice lo siguiente: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cuánto dice perdona nuestras deudas? Versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿cuánto dicen sus ofensas?
os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras. ¿Cuántos fueron ofendidos alguna vez? Todos. Ahora bien, cuando meditaba en esto es impresionante y lo tenemos que entender. ¿Por qué? Porque aquí Jesús le dice, ustedes tienen que perdonar a aquellos que le ofendieron. Ustedes tienen que perdonar esas ofensas. Ustedes lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque si ustedes no perdonan esas ofensas, nuestro Padre Celestial no va a perdonar. ¿Qué cosa? ¿Las ofensas de quién? Ahora bien, fíjense, entendamos lo siguiente. Tú no perdonas a otra persona, el Señor no te perdona a ti. ¿Pero de qué no te perdona? ¿Qué ofensas no te perdona el Señor? ¿La que tú le haces a otra persona o la que tú le haces a Dios? Son las ofensas que nosotros le hacemos a Dios. Una persona te puede ofender 100 veces. Vamos a decir 100 veces en el día, 1000 veces en el día. ¿Cuántas veces le ofendemos a Dios? Muchas más. Y Jesús le hacía entender, le decía, ustedes tienen que entender que lo que ustedes tienen que perdonar es insignificante a lo que el Padre les tiene que perdonar a ustedes. ¿Cuánto le prometieron algo a Dios y no cumplieron? Señor, voy a cambiar y no cambiamos. Señor, voy a perdonar, no perdonamos. Señor, no voy a mentir y mentimos. Señor, voy a hacer esto y no lo hicimos. Señor, todo es nuevo y seguimos siendo lo viejo. ¿A cuánto les pasó? Le fallamos más nosotros a Dios de lo que otra persona nos pudo fallar a nosotros. Jesús le estaba enseñando y diciendo, ustedes pierden más de lo que ganan. Porque si ustedes no perdonan, tal vez cosas muy dolorosas de ciertas personas que te ofendieron, te lastimaron, te golpearon, ahí en el corazón, el Padre Celestial, que le tiene que perdonar todo pecado, no se lo va a perdonar. Cuando meditaba en esta palabra y me daba cuenta lo insignificante que es, porque alguien tal vez te traicionó, alguien abusó de ti, alguien hizo algo terrible, y es como, ¿cómo puedo perdonar lo que me hizo? ¿Cómo puedo perdonar eso? Y el Señor dice, tú has hecho cosas peores, que tal vez nadie lo sabe, pero Dios lo sabe. Hay cosas que nosotros no nos damos cuenta de lo que Él ya nos perdonó. Hay cosas que no nos damos cuenta de esas prácticas que teníamos, que hacíamos, lo que vivíamos, cómo ofendía el corazón a Dios. Por eso teníamos un corazón duro, un corazón como una piedra ahí. Y cuando llegamos al camino del Señor estábamos duros hasta que el Espíritu Santo comenzó a tratar con nuestro corazón. Hasta que nos dimos cuenta que solo no podíamos, que necesitábamos de Él. ¿Cuántos se acuerdan la primera vez que llegaron a un lugar, escucharon la palabra y como que Dios comenzó a tratar ahí en el corazón? ¿Por qué? Porque Él comenzó a hacer todas las cosas nuevas, todas las cosas distintas, todas las cosas diferentes. En Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Tus pecados Él los tira al más profundo del mar y de ahí no se acuerda más. Eso significa que lo que tú y yo le hicimos al Señor,
cómo le ofendimos, Él nos perdona y no se acuerda más. Muchas veces perdonamos, pero siempre está ahí lo que me hizo, lo que me hizo y lo que me hizo. Y el Señor dice, lo que tú me hiciste te perdoné, y no solamente que te perdoné, sino que ya me olvidé. Y si me lo quieres recordar, ya ni me acuerdo, porque quedó en un pasado. Jesús quería hacerle entender que para que ellos alcancen el propósito de Dios en su vida, tenían que caminar libres y que nada los tire hacia atrás. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres hacer algo y no está el perdón de Dios, va a haber una legalidad del mismo diablo para tenerte amarrado y que no puedas alcanzar lo que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos me entienden? ¿Cuántos reconocen en esta noche que hemos ofendido más a Dios de lo que nos han ofendido a nosotros? Si Dios tendría que enumerar todas las cosas que hicimos, ¿no? Ahora pregunto lo siguiente: ¿qué pasa si tenemos un encuentro con Dios y nos sentamos en una mesa, en un café con el Señor, y el Señor saca en ese momento un anotador y comienza a decirte, ¿te acuerdas cuando fornicaste? ¿Te acuerdas cuando golpeaste a tu madre? ¿Te acuerdas cuando insultaste? ¿Te acuerdas cuando hiciste esto? ¿Te acuerdas? Y Él comienza. Va a llegar un momento donde vamos a querer tapar nuestros oídos y vamos a querer gritar, ¡basta! Porque no queremos recordar lo que nos tocó vivir. Queremos decirle, basta, Señor, ni me quiero acordar. ¿Qué pasaría si el Señor nos sentiríamos peor todavía en el corazón? Porque seguramente que hay cosas que tú ni quieres recordar, cosas que tú ni quieres acordarte de ciertas situaciones. Y el Señor quiere que tú aprendas que si tú no te quieres acordar, porque eso te trae malos recuerdos, eso ofende tu corazón, entiende que cuando tú perdonas, ya no tiene que estar más en tu memoria. Tú tienes que perdonar y echarlo a lo más profundo del mar. Dejarlo ahí atrás en el olvido. No que cuando hay momentos difíciles te lo traes una vez más a la memoria, cuando el Señor ya se olvidó. Fíjense lo que dice en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 26. Efesios capítulo 4, versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando tú no perdonas, tú le estás dando lugar ¿a quién? Al diablo. Cuando nosotros perdonamos, sea quien sea, el perdón de Dios está sobre nuestra vida. Y hay una legalidad de Dios para deshacer todo poder de las tinieblas que quiera paralizarnos. No le damos lugar al diablo cuando perdonamos. Ahora, cuando en nuestro corazón no podemos perdonar, como si fuese de que lo que nosotros le hicimos a Dios es significante, cuando realmente es doloroso. Dios quiere que nosotros perdonemos para no darle lugar a Dios. ¿Cuántos saben de que Dios tiene un propósito grande para cada uno? Amén. No importa la edad que tengan, no importa la familia donde están, no importa si tenés o no trabajo. Dios, si hoy te mantiene en pie y si Dios permitió de que hoy despiertes, es porque algo bueno y nuevo tiene para tu vida. Y si Dios tiene eso para tu vida, es porque Él lo quiere concretar. Y Él lo va a hacer, y el único que puede impedirlo somos nosotros mismos. Porque Él siempre te va a estar animando, guiando, diciendo lo que hay que hacer para alcanzar el objetivo. Pero cuando no perdonamos, nosotros mismos nos atamos y no alcanzamos el plan y el propósito de Dios.
Muchas veces es difícil. Pero el perdón es una decisión. Tal vez tú no sientes perdonar por algo feo que te hicieron. Pero no significa de que no tengas que tomar la decisión para hacerlo. Fíjense lo que dice el libro de Job, capítulo 42, versículo 10. Job, capítulo 42, versículo 10. ¿Se acuerdan a Job? Un hombre que Dios permitió que él pase por pruebas que tal vez ninguno de nosotros hemos sido probados. Donde no solamente que Job se quedó sin todo lo que tenía, sino que también se quedó sin sus hijos. Y no es que falleció uno, fallecieron todos. Y aún su propia esposa le dijo: maldice a tu Dios y muérete. ¿Por qué? Porque ella no entendía lo que Dios quería hacer. Doloroso, llagas de los pies a la cabeza. Imagínense lo doloroso que fue para ese hombre. 3 amigos que yo siempre digo que no eran amigos, eran enemigos, porque en vez de animarlo, decirle: hey, estamos contigo, hey, te vamos a animar, hey, vamos a hacer esto, y no, al contrario, continuamente criticándole. Pero dice que aún así él permanecía confiando en Dios. Y fíjense lo que dice en el versículo 10: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Cuándo Dios hizo eso? Cuando él hubo orado por sus amigos. Y esos amigos eran los que lo criticaban. Esos amigos que le decían: hey, tú te tienes que volver en amistad con Dios. Hey, todas esas cosas que te pasan porque tú estás en pecado. Hey, tú estás en esas condiciones porque tú has ofendido a Dios. ¿Cómo habrá sido la oración de Job por sus amigos para que Dios le devuelva el doble de todo lo que había perdido? Seguramente que esa oración fue: Señor, estos que me criticaron porque no entienden lo que estoy viviendo, los perdono. ¿Cómo habrá sido la oración de Job para que tenga respuesta de parte de Dios? Muchas veces oramos, le pedimos: Señor, necesito que tú hagas esto, pero nos olvidamos tal vez de orar por aquellos que tal vez nos ofendieron, porque estos 3 amigos los ofendían. Imagínate tú en un momento difícil de tu vida, con una enfermedad, con un problema en el matrimonio, con problemas económicos, y tus amigas, tus amigos, esos que siempre están contigo, te comiencen a juzgar por lo que estás viviendo. Te va a salir del alma cualquier cosa con tal de no bendecirlos. Pero cuando tú entiendes que la mejor manera para alcanzar el propósito de Dios es bendecir aún a aquellos que te maldicen. Por eso Jesús le quería enseñar a sus discípulos eso. Ustedes tienen que vivir alineados con Dios. Ustedes tienen que permitir que la puerta celestial, la puerta del cielo, continuamente esté siendo abierta. ¿Para qué? Para que ustedes reciban todas las bendiciones que vienen de Dios. Y para eso ustedes tienen que estar alineados con Dios. ¿Los van a ofender? Claro que sí, muchas veces. La Biblia dice que muchas veces también nosotros ofendemos. Por eso tenemos que perdonar para recibir el perdón de Dios. Mirá lo que está a tu lado y decirle: qué noche. Mirá otra vez y decirle: qué noche. Y mirar otra vez y decirle: ¿te ofendieron alguna vez? ¿Te dañó el corazón lo que te hicieron? ¿Te sentiste mal con lo que te hicieron? Claro que sí. Ahora, ¿cómo se habrá sentido mal Dios? Cuando muchas veces
ofendimos su corazón. Pero ¿saben qué? Que cuando nosotros estamos dispuestos a soltar a la otra persona, a perdonar, sea quien sea, no solamente de que Dios te perdona a ti, sino que Él hace que la ventana de los cielos estén abiertas para que tú puedas recibir todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Por eso en esta noche, y como estás, cierra tus ojos. Cierra tus ojos por un instante y medita lo siguiente. ¿Tienes a alguien en el corazón? ¿Tienes a alguien ahí en el corazón que no has perdonado? En la ley, tal vez en la ley del ser humano es ojo por ojo, diente por diente. Pero Dios nos quiere hacer entender que es subir un nuevo nivel y perdonar. Y decirle: Señor, yo hoy perdono a la persona que me hirió. Señor, yo hoy perdono a aquel que dijo que iba a estar conmigo todos los días y en un momento desapareció, en un momento se fue. Esta semana hablaba con una mujer y esta mujer está viviendo un proceso en su vida porque después de 18 años de matrimonio, en un momento difícil de su vida, ella estuvo con COVID, estuvo enferma, estuvo en cama, con neumonía, mal. Y ese momento ella necesitaba que su esposo la apoye, que su esposo esté con ella. Pero él hizo todo lo contrario. Él la vio en esa circunstancia y él le dijo: me voy de casa. Y ella lo miró pensando que era una broma y le dijo: me voy de casa. ¿Y a dónde te vas? Y él le dijo: me voy a un pueblo donde ellos siempre iban, pero ella no se imaginaba que él se iba de verdad. Y hasta ese momento no entendía, pero ese hombre se fue de casa. Y ya pasaron 2 años donde él no volvió a la casa. Ella ahí con un corazón triste, no entendiendo la situación, y le decía: hay que perdonar aunque no quieras perdonar. Porque la otra persona va a recibir de parte de Dios conforme a su obra lo que hizo, pero tú tienes que estar libre para alcanzar y vivir el plan y el propósito de Dios. En lo natural, en lo humano, seguramente que tú dices, como cualquiera podemos decir, esa persona no se merece el perdón, esa persona, ¿cómo va a hacer eso con esa mujer? Y cuántas cosas. Pero si esa mujer no perdona, ella es la que termina siendo afectada. Y en esta noche Dios quiere que podamos abrir nuestro corazón y decirle: Señor, yo abro mi corazón y quiero examinarme. ¿Para qué? Para perdonar.